y por lo tanto ya es la parte conclusiva de esta campaña de Janet Jara después de los resultados obtenidos hoy. Comienzan los análisis aquí en Bio Bio. Estamos con Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. Hola. Tomás, buenas noches. Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista. Placer saludarlos. Rodrigo Batoni, presidente del Partido de la Gente. Muchas gracias por la invitación. Oye, un primer pincelazo, una primera aproximación, así si uno tuviera que sacar una radiografía rápida, ¿qué se podría decir después del resultado? A ver, bueno, lo primero, agradecer a nuestra candidata Janet Jara, que se puso a disposición de liderar un proyecto con propuestas, con las familias trabajadoras al centro y en un escenario adverso, en un escenario que estaba complejo. No es una novedad para nadie que la elección estaba difícil. Yo creo que aquí hay varios fenómenos, hay fenómenos mundiales, hay fenómenos nacionales, pero también sin duda hay que asumir con mucha autocrítica y escuchando firmemente lo que dice la ciudadanía en las urnas. Yo creo que por una parte tenemos el tema de la alternancia en el poder, que sin duda se ha instalado en nuestro país ya hace varios gobiernos y que te habla de cómo la política no es capaz de responder a un malestar social que se expresa en la ciudadanía, que se expresa por situaciones como seguridad, economía, derechos y la lentitud que tiene la política para responder a ese tipo de necesidades, y yo creo que de eso te habla la alternancia. Y por otro lado, creo que hay un fenómeno mundial de alza de la ultraderecha, de avance de la ultraderecha, que sin duda tiene un correlato también en nuestro país y que te habla también, y con esto cierro, de la incapacidad que hemos tenido como izquierdas y sector progresista para que la propuesta que tenemos de sociedad, de mundo, cuaje, haga sentido, a diferencia de la ultraderecha, que tiene una propuesta mucho más nítida, que yo creo que es de profundización del modelo y de la crisis, por lo tanto, pero creo que por ahí me quedaría con el análisis a principio. ¿Qué dice la derecha, Diego Chávez? Bueno, partamos por lo obvio, ¿no? Hay un triunfo demoledor del candidato de la oposición, de José Antonio Kast, y digo el candidato de la oposición porque creo que él en segunda vuelta fue capaz de convocar al amplio arco del rechazo, el expresidente Frey, inclusive en torno a un desafío de cambio de rumbo, de decir, igual que el 2022, que no a una propuesta refundacional que era del corazón de la izquierda radical, del Frente Amplio. Ustedes los vio cómo se desplegaron. Hoy día decir, ya en positivo, bueno, hay que sacar al país del marasmo que nos han dejado y por lo tanto convocar a toda esa fuerza en positivo. Y creo que el resultado es simplemente demoledor. Yo creo que cualquier lectura distinta a esa no es ver los números. Creo que es una derrota histórica de la izquierda. Me impacta que en el mismo acto de Janet Jara, donde ella habla de convicciones democráticas, la gente grita el que nos salta es, y no le vamos a dar publicidad a lo que dijeron, pero tú te das cuenta que ahí habla de la dicotomía, ¿no? Del discurso oficial y cómo en el fondo no hay una autocrítica real. Cuando uno escucha aquí a la colega hablar de la ultraderecha, que significa que el 60% del país cree en la ultraderecha. Eso se sabe lo que pasa. Al final uno se da cuenta, y ese es el llamado a los sectores más moderados de la futura oposición, que es leer lo que aquí ha ocurrido, que es que Chile ya no quiere más fórmulas refundacionales, y por lo tanto el desafío de todos, incluso de aquellos que llamaron a votar nulo y blanco, es que nos sintamos convocados a un desafío de cambiar el rumbo de Chile, cada uno desde el rol, desde su mirada, pero eso es lo que creo que nos han pedido los chilenos hoy día en la noche. Rodrigo Batón, llamado a votar nulo y blanco, dice el diputado Chalper. Vimos que ese llamado no hizo mucho eco en el votante de Franco Parisi, porque el porcentaje de voto nulo y blanco, que si bien creció de la primera a la segunda vuelta, no es el mismo porcentaje de votos que tuvo el ex candidato. Bueno, lo primero, en nombre del Partido de la Gente, felicitar al candidato electo José Antonio Kast. No he tenido la posibilidad porque estoy acá, así que felicitarlo. Creo que fue un justo triunfo, contundente, democrático, avalado a nivel nacional, en un acto eleccionario que tuvimos hoy día ejemplar, desde el inicio de las mesas hasta el cierre, con toda la comprensión del presidente y también el reconocimiento de la candidata Janet Jara. Así que nuestras felicitaciones. En relación a los votos blanco y nulo, yo quiero corregir lo que dijo Diego. Nosotros nos hicimos un llamado y lo ha tomado así la prensa. Nosotros lo que hicimos fue una consulta nacional digital donde dimos nuestra postura como partido. Eso es lo primero. Y lo otro, en relación claramente a los nulos y blancos, yo quiero señalar que con un 98.53% de las mesas, nulos son 773.278. Si le sumamos los blancos son 163, nos acercamos a los 950.000. El año 2021, nulo y blanco, alrededor de los 88.000. O sea, 10 veces más que el 2021. Y yo creo que ahí hay una señal de alerta
Hay una señal ahí que está diciendo: yo no me siento representado ni con la izquierda ni con la derecha. Hay una desconexión y eso hay que analizarlo muy bien. Pero el 2021 era voluntario, Sí, por claro. lo tanto probablemente no votaba aquel que se sentía no De acuerdo, convocado, pero ¿no? si es voluntario, 88 por la hora obligatoria, el doble, ya 200.000, pero no casi 1 millón de votos. 7 puntos entre nulos y blancos en el día de hoy. Esa es la cifra, 7.07 exactamente. Diputado Manucheri, ¿usted va a asumir o va a llegar dentro de, claro, va a estar dentro del próximo periodo parlamentario también con un nuevo bloque político que se articula claramente, el Partido Republicano, con una bancada amplia, pero sin mayorías contundentes como para claramente poder realizar un gobierno lisa y llanamente como a ellos les gustaría, quizás probablemente? ¿Cómo se viene el próximo ciclo político considerando toda la identidad del socialismo democrático? Porque si le vamos a estar en una evaluación, el socialismo democrático también está en una evaluación. ¿Qué se viene para el próximo ciclo político considerando que la candidata del Partido Comunista fue ampliamente derrotada? Mire, yo hoy día creo que lo primero a decir es que Chile habló con contundencia, y en la democracia a nosotros nos corresponde el primeramente respetar el resultado. A mí me parece valorable. Chile es un país que se respetan los resultados electorales y eso habla bien de nuestro país, no es la realidad del resto del continente. Pero además tenemos que tener la capacidad de escuchar también el mensaje que se envía mediante las urnas. Yo quiero felicitar a los ganadores de hoy día y al presidente electo José Antonio Kast. En segundo término, creo que es extremadamente necesario también el abrir un espacio para entender el porqué este resultado. Indistintamente, yo no creo que la gente sea de ultraderecha, pero evidentemente el señor José Antonio Kast, los titulares mundiales va a ser, nos guste o no, un líder de ultraderecha gana en Chile. Estaba más a la derecha que la derecha. Pero evidentemente creo que gran parte de eso tenemos nosotros la responsabilidad de ese triunfo. Siempre hay una parte valorable en lo que hacen ellos, pero tenemos una responsabilidad nuestra en lo que aconteció. A mi juicio, nosotros hoy día lo que vimos es un pueblo que está desilusionado de nosotros, en donde evidentemente no tuvimos la capacidad de poder responderle a sus demandas sociales. Y en segundo término, creo que el factor del miedo en la ciudadanía también fue un factor muy determinante. El miedo fundamentalmente hoy día a la delincuencia. 39% de la ciudadanía dice que tiene miedo a salir a la calle. Y en tercer lugar, a su pregunta, creo que evidentemente va a ser parte del debate que tenemos por delante, el rol que vamos a tener como oposición. Yo creo que es algo que vamos a empezar a discutir desde hoy día, pero creo que nosotros, algunas luces respecto a eso, debe ser una oposición constructiva, una oposición que tenga la capacidad de demostrar que es una oposición democrática, pero también una oposición que tiene la capacidad de defender a la gente. Nosotros hoy, durante esta campaña, se hicieron muchas promesas y evidentemente parte de nuestro rol como oposición va a ser justamente el poder exigirle al nuevo gobierno que todas esas promesas que se hicieron se cumplan. A ver, hay una derrota del Frente Amplio y hago esta pregunta ¿por qué? Porque en las primarias el candidato del Frente Amplio le fue muy mal, me refiero a Gonzalo Inten, y en segundo lugar porque disminuyeron su votación en las parlamentarias, aunque le fue bien en relación a la izquierda, pero disminuyeron, y ahora la candidata ha resultado con una diferencia que es enorme, la verdad, casi 20 puntos es una diferencia enorme, y se decía por parte de la derecha, ojalá que nosotros seamos la gente que reúna a la gente del rechazo y que repitamos eso. Bueno, estuvieron cerca, no lo lograron, pero cerca. No lograron totalmente, pero cerca. Hay una gran derrota del Frente Amplio después de todo esto, porque el Frente Amplio es el partido estructuraste del gobierno de Gabriel Boric. Sí, antes de eso quiero referirme a algo que decía Diego en su intervención. Yo en ningún caso cuando hablo del avance de la ultraderecha hablo de que la gente sea toda de ultraderecha. En la votación contundente que obtuvo Kast, a quien felicito por su triunfo, fue sin duda algo mucho más amplio. Y en ese sentido yo la advertencia que hago también es para que no pase lo que pasó en los procesos constituyentes, en el primero y en el segundo, en que esto no se interprete como una borración
borrachera electoral, digamos, en que esto no se lleve para allá. Los votos de alguna manera no le pertenecen a un sector político, y creer que este es un cheque en blanco para hacer lo que quieran, me parece que sería un error, y yo en ese sentido también llamo a la humildad a Diego cuando daba sus declaraciones. Ahora bien, respecto al rol del Frente Amplio, yo creo que esta es una derrota para las fuerzas progresistas y hay que asumirlas con unidad, así como hay que enfrentar con unidad el escenario que viene. Y para ser más explícita en lo que estoy diciendo, yo ya di las razones por las que yo creo que se da en cierta medida la derrota que vimos hoy día, suma algunas el diputado Manucheri. Yo creo que tenemos que hacer balances y análisis más detallados, pero yo no creo que en ningún caso esta derrota se deba al gobierno del presidente Gabriel Boric, porque tenemos un gobierno con una base bastante sólida de apoyo, que si bien no es la mayoría, pero es una base bastante sólida. Tenemos un gobierno que enfrentó crisis en materia de seguridad, de economía, de distinta índole, de migración, por cierto, y que tiene buenos números para mostrar en cuanto a ello, que se ha hecho cargo. Y además logramos avances sociales como las 40 horas, como el royalty minero, como el alza histórica del sueldo mínimo, el copago cero, que son cuestiones en las que yo creo el pueblo de Chile no quiere retroceder, más allá de la votación que se dio el día de hoy. Y yo ahí concuerdo con el diputado Manucheri, tenemos que hacer una oposición constructiva, democrática, que no niegue la sal y el agua al gobierno de José Antonio Kast, pero que también no sea iluso en entender y saber y tener presente lo que representa José Antonio Kast. Y yo creo que en algo en lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, con el Partido de la Gente, es en tener como premisa que no queremos retroceder en los derechos y libertades que ha conquistado el pueblo de Chile, con organización, con lucha, con trabajo durante muchos años. No queremos retroceder, no queremos perder lo que hemos ganado. Por cierto, hay que dejar que el gobierno gobierne, pero nosotros, yo creo, o al menos es mi opinión, como oposición tenemos que tener esa línea roja muy clara. Diputado Chalper, ustedes hablaban de la unidad, de cerca del 62% del rechazo, un nuevo bloque político, pero la gran ausente de esta jornada es Evelyn Matei. No ha estado formando parte de las actividades del comando de José Antonio Kast. Antes de ir con la pregunta, volvemos a La Moneda. Francisca Clares. Así es, acompañado por sus ministros, comienza el discurso del presidente Gabriel Boric acá en el Palacio de la Moneda. Pasemos a escuchar. Chilenos y chilenas han acudido a las urnas y la ciudadanía ha dado su veredicto y ha elegido como presidente de la República a José Antonio Kast, con quien me comuniqué hace algunos momentos para felicitarlo por su triunfo, para desearle éxito durante los 4 años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como gobierno en el proceso de traspaso de funciones. Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas, cultivarlas. Y en mi conversación con el presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores van a estar en esa línea. Además, lo he invitado a una reunión mañana lunes en el Palacio de la Moneda, aquí, para dar inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar. Porque la capacidad de trabajar por un bien mayor, que es el bienestar de nuestro pueblo, es lo que engrandece y hace avanzar a Chile. También me he comunicado con la candidata Janet Jara para agradecer las iniciativas, ideas y la fuerza con que las planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro que sus aportes y su férrea defensa de los avances en los derechos de las y los trabajadores de Chile tendrán eco también en el Chile de los próximos años. Porque Chile, bien lo sabemos, se construye con todos y con todas. Como chilenos y chilenas, tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro país en general y también de la solidez de nuestra democracia y de las instituciones que la sostienen. Miren ustedes cómo un par de horas después de cerradas las mesas hoy día tenemos certeza del resultado y tal como en elecciones anteriores no hay cuestionamiento de ninguna de las partes respecto a la veracidad del mismo. Eso no es casualidad, son décadas de trabajo de muchos y muchas que estuvieron antes que nosotros. Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene sanos contrapesos
y que pueden causar distintas visiones de país de una manera pacífica. Y eso, insisto, debemos cuidarlo. Porque al final del día, la bandera chilena nos arropa a todos, a todas. Somos parte de un mismo país, somos parte de un mismo futuro. Y Chile jamás se podrá construir, Chile jamás podrá seguir avanzando el desarrollo si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos. Hace casi 4 años la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación. Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia, en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no va al caso y no es el momento de entrar a detallar ahora. Pero quiero transmitirles que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte. Y que al final del día el progreso de Chile, como he reiterado permanentemente, se construye sobre el legado de quienes nos precedieron. Y esos legados no son personales. No se trata ni de mí ni de los anteriores presidentes. Se trata de todos los chilenos y chilenas que día a día trabajan por construir un país mejor, para ellos, para sus familias, pero para la comunidad entera. En eso quienes han estado a cargo de las altas responsabilidades del Estado, y pienso en el presidente Elwin, en el presidente Frey, en el presidente Lagos, en la presidenta Bachelet, en el presidente Piñera, han dado lo mejor de sí. Y sepan que como gobierno hemos hecho lo propio. Falta mucho, por supuesto que sí, porque en la política nunca hay un punto de llegada. Cada vez que alcanzamos una meta nos imponemos rápidamente otra, porque queremos seguir todos mejorando el bienestar de nuestro pueblo. E independiente de que tengamos legítimas diferencias políticas que se resuelven justamente en estos procesos democráticos, al final del día hay algo más fuerte que nos une, que es nuestra gente, que es nuestro país, que es nuestra historia. Hoy esta jornada electoral ha definido un ganador que al partir del 11 de marzo no representará solo a quienes votaron por él, sino a todos los chilenos y chilenas, que asumirá la posta de una historia larga, cargada de aspiraciones, de logros, también de dificultades, que hacen el Chile hermoso que tenemos hoy. Y si hay algo que puedo desearle al presidente electo, es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros. Chilenos y chilenas, los invito a tener fe y esperanza en Chile y su futuro, en la solidez de sus instituciones, en la estabilidad y el progreso social que hemos forjado para hacer más justa la vida de nuestra patria, en la fortaleza de las raíces democráticas de nuestra sociedad que debemos cuidar día a día, y en la sabiduría del pueblo. Gobernar para todos los chilenos y chilenas no es una consigna. Mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y enfrentar los desafíos de este tiempo requiere, y lo hemos vivido, mucha capacidad de diálogo, entender la mejor versión del argumento de quien está enfrente, ir más allá de nuestras propias posiciones y escuchar atentamente la diversidad de ideas y necesidades que existen en nuestro país. A quienes hoy están contentos, felices, celebrando, mis felicitaciones, mis sinceras felicitaciones. A quienes hoy tienen pena, están tristes, tienen incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los que seguir trabajando por nuestra patria. Y siempre, siempre estaremos juntos en ello. Y sobre todo que somos un solo país, que Chile es de todos y de todas, y tenemos un destino común que no puede prescindir de quienes piensan distinto. Somos una historia y un proyecto colectivo que es diverso, que es plural, que tiene principios y valores compartidos, que tiene también diferencias que deben resolverse siempre por la vía pacífica, por la vía del diálogo y de la democracia.
y que se construye y se revitaliza en jornadas como las de hoy. Democracia hoy y siempre. Que viva Chile y que viva su gente. Muchísimas gracias. Palabras entonces del presidente Gabriel Boric, acompañado por todo su comité político, quien hizo énfasis en este valor del proceso democrático y en la importancia de respetar también el resultado de las urnas. En un mensaje que asegura que también va a entregar un país en marcha, y agregó que si hay algo que le desea al presidente José Antonio Kast es que enfrente el mandato con humildad. Epílogo de esta segunda vuelta de la elección presidencial. ¿Tú estabas con alguna pregunta? Sí, estaba con el comité político, el presidente ahí también estaba en el Palacio de la Moneda, pero antes, yo le estaba preguntando al diputado Diego Chalper respecto al ausente en el comando de José Antonio Kast, que es Evelyn Matei, quien fue invitada, quien ha estado, por decirlo de manera bastante sutil, en el palco en esta segunda vuelta, porque no participó de la campaña presidencial, y en su discurso en la votación dijo: es difícil lograr el recorte que propone, veremos que los planes obviamente se puedan realizar. Un discurso bien crítico. La unidad que se ve hoy, ¿es solo de forma o hay realmente unidad de fondo, pensando en las heridas que también dejó la campaña? Chile Vamos y los republicanos se enfrentaron duramente en la primera vuelta. Oye, mira, antes voy a contestar la pregunta, pero permíteme dos cosas que no podemos dejar pasar. La primera son los gestos. Diputado, el micrófono. Perdón. Son los gestos mejor normalmente. Ahí sí. Oye, son los gestos institucionales de Chile, ¿eh? Sí. Que esto que ha ocurrido, el llamado telefónico, los saludos entre ambos candidatos, esas cosas no las demos por obvias, porque en el concierto latinoamericano no tienen nada de obvia. Lo segundo, yo creo que es re importante captar que cuando el presidente electo José Antonio Kast habla de un gobierno de unidad, lo que hemos visto es que el espíritu es ese. Yo le recuerdo a los auditores que cuando gana el presidente Boric se hablaba de la Boric manía. Usted se acordará que el gabinete con el que se estrena el presidente Boric, la verdad que era un gabinete de apruebo dignidad, con Isquia Siche a la cabeza, que partió para Temucuicú y pensaba que le iban a agarrar a beso y le agarraron a balazo. Ese espíritu, yo veo una cosa totalmente distinta a lo que hoy día está José Antonio Kast, que más bien entiende que este 60% convoca gente muy diversa y que por lo tanto se tiene que sentir invitada. Ahora, respecto de la Evelyn Matei, mire, lo que ella nos ha planteado, y creo que además está en la vereda correcta, es que la relación con Chile Vamos, con la derecha constructiva, por decirlo así, tiene que ser una relación institucional. Y por lo tanto no se sorprende usted que va a ver a las directivas de Chile Vamos acompañando a José Antonio Kast, el presidente electo, que posiblemente, no quiero anticipar cosas que no me corresponden, pero estoy en conocimiento de ellas, va a ver usted los próximos días gestos donde José Antonio va a buscar institucionalizar un espacio de trabajo común con las fuerzas del rechazo. O sea, nosotros tenemos clarísimo que el desafío de Chile es de tal envergadura que usted tiene que convocar una fuerza amplia. E insisto en la idea, ojalá eso también se sientan convocados otras fuerzas políticas que han sido puestas algunas en la oposición, otras yo no sé si están nítidamente en la oposición, pero creo que tienen mucho que aportar también, porque yo espero que tanto el Partido de la Gente, el Socialismo Democrático, la gente que está en un espíritu constructivo, entienda que el desafío que parte el 11 de marzo no tiene que ver con trincheras políticas, sino que tiene que ver con cómo sacamos al país adelante del letargo en el que está hoy día sumido. Hablando de gestos, hubo un gesto. Ya sabemos que el presidente Gabriel Boric se comunicó con el presidente electo José Antonio Kast, pero Kast también recibió otro llamado. Lo comunicaron a través de un grupo de prensa que ya cambió de nombre. Este es un dato entretenido para los auditores. Se llamaba Prensa Kast, ahora se llama Oficina Presidente Electo. Bueno, ¿quién lo llamó? La expresidenta Michelle Bachelet. En un comunicado dicen, el presidente electo fue contactado por la expresidenta Michelle Bachelet, instancia en la que sostuvieron un diálogo respecto de los desafíos de Chile hacia el futuro, en un marco de respeto institucional y sentido de país en este proceso electoral. 2 llamados entonces recibió, sumando también claramente el de la candidata derrotada, Janet Jara, candidata del oficialismo. ¿Qué va a hacer el socialismo democrático? A ver, pregunto esto porque no le ha ido bien, digamos, no ha tenido tan buenos resultados electorales, llegó a salvar al gobierno. Carolina Toá fue... Es una tesis, no es un dato. No, pero los llamaron a ellos al gobierno, ¿no? Lógico, eso es un dato, o sea, pero, es un dato, pero si salvan o no al gobierno es una tesis. Lo que pasa es que después de la derrota del plebiscito constitucional... Ah, pero el socialismo democrático estaba desde el primer día. ¿Quién era el ministro de Hacienda desde el primer día? Mario Marcel, que no era militante del PS. Que no era militante ¿Pero del de PS. qué mundo es? No era militante. Pero, o sea, era el único que estuvo dispuesto a ayudarle a parar la cartera. Político por excelencia al ministro del Interior, ¿no? ¿Quién llegó? Carolina Toá. O sea,
Sin duda una mayor presencia del socialismo democrático, pero yo creo que sostener que el socialismo democrático llega después del 4 de septiembre es falso, y sostener que el socialismo democrático llega a salvar el gobierno es una tesis válida que yo estaría dispuesta a rebatir, pero es una tesis, no es un dato. Habría que conversar eso con Giorgio Jackson. O Fidel Espinosa también. No, con Giorgio Jackson, con el tema de los anillos concéntricos y preguntarle qué pasó. Nuevamente, son trascendidos. Pero ya, en una de esas no, otros dicen que sí, yo digo que sí. Por eso es una tesis. Yo le estoy preguntando, pero quien mejor puede contestar es Daniel Manucheri, si él es del socialismo democrático. Yo creo que ¿Es una tesis nomás o no? Sí, no, yo creo que van a haber muchas tesis estos días. No, pero la opinión, pues aquí respecto estamos dando opiniones personales. ¿Cuál es la opinión? Primero, respecto de lo que aconteció, evidentemente el socialismo democrático tuvo un rol importante en este gobierno y después del plebiscito principalmente, ¿no? Tomó más fuerza después del plebiscito, evidentemente, pero creo que fue un rol de colaborador activo en carteras que fueron importantes para este gobierno. Sin duda. Y eso va a ser parte de la historia. Y respecto a su pregunta, Tomás, respecto del futuro, yo creo que el socialismo chileno tiene dos tareas fundamentales, tres tareas fundamentales, yo diría. La primera es retomar su vocación intelectual, en el sentido de poder tener la capacidad de plantear ciertas ideas y desafíos. A veces suena como una lata esto, pero nosotros no podemos quedarnos con las mismas respuestas de hace 20, 30 años cuando el mundo está cambiando, cuando la realidad política está cambiando. Acaba de ganar la ultraderecha en Chile y con mucha fuerza en los sectores más populares. En segundo término, tenemos que volcarnos a los barrios. Tampoco nos sirve una política de café ni una política que no se haga cargo de la gente. Y en tercer nivel, creo que evidentemente tenemos que tener la capacidad de construir nuevos liderazgos y la capacidad de poder articular con distintas fuerzas políticas. Yo creo que eso va a ser el desafío del socialismo democrático, del socialismo en general, para los próximos años. ¿Están sacando cuenta de la derrota de Carolina Toá todavía en la primaria, que fue derrotada ampliamente por el sector PC Frente Amplio? Sí, yo creo que lo que sucede es Frente que Amplio lleva su propio candidato, pero ese sector. También para entender un poco cómo han funcionado los movimientos políticos en Chile, yo creo que es una conjunción entre un movimiento político y entre liderazgos que tienen la capacidad de convencer a nuestro país. Yo creo que evidentemente normalmente es más el liderazgo que incluso que el movimiento. Nosotros lo vemos en el tema del PDG sin desconocer el trabajo que hay como partido, como movimiento, por ejemplo, pero evidentemente es el liderazgo de Franco Parisi el que levanta. En el Partido Republicano es el liderazgo de José Antonio Kast el que evidentemente levanta ese movimiento. En su momento en el Frente Amplio fue el presidente Boric. El socialismo democrático creo que no ha tenido esa capacidad, porque evidentemente creo que con todo el cariño que yo le tengo y el respeto y admiración a la presidenta Bachelet, pero durante largo tiempo también estuvimos constantemente con su sombra que no permitía que emergieran nuevos liderazgos, porque todo el mundo estaba pensando en 2 o 3 años más volver a ir a pedirle a la presidenta Michelle Bachelet que sea candidata. Entonces, evidentemente eso es son lecturas que en algún minuto tenemos que hacer desde el socialismo fundamentalmente. Ahora, yo siempre creo, como bien decía Albert Einstein, las crisis son una oportunidad y es el lugar donde hay que tener la capacidad de poder moverse y tener la capacidad de reconectarse. Si lo que hay también hoy día, lo que vemos el resultado es una pasada de cuenta de la ciudadanía muy grande que se nos está haciendo, y si nosotros no tenemos la capacidad de leer esa lectura, o sea, de leer ese mensaje que se nos envía, evidentemente vamos a estar condenados a seguir repitiendo los errores. Ahí, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los políticos hoy se comunican mucho por Twitter. Tuiteó Franco Parisi hace unos minutos nada más. Le deseamos el mayor éxito a José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile 2026-2030. Esperamos que mejore la seguridad, salud, educación y empleo. Y ahora, podrá contar con el apoyo de nosotros para las buenas ideas que sí beneficien a la gente y a la gran clase media chilena. Voy con Rodrigo. Ustedes han dicho que no van a ser ni oficialismo ni oposición y que se van a cuadrar según los proyectos que consideren son buenos. Pero la bancada de ustedes va a ser trascendental para lo que quiera realizar la oposición de la centroizquierda o el oficialismo que va a estar liderado por el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo está el corazón? ¿Más hacia la oposición que viene en el próximo ciclo, más hacia el oficialismo, porque Franco Parisi decidió no decantarse por ningún candidato? Bueno, así también lo planteó el partido, digamos. Y lo dijimos con bastante anticipación de que ganara
y tomar el gobierno y la izquierda o la derecha, nosotros queríamos actuar del lado constructivo. Y por eso estamos desde el 16 de noviembre trabajando en esta bancada que tiene una gran responsabilidad, la han llamado bancada bisagra, por lo tanto 14 diputados que además tienen una fuerza inusitada en sus regiones, que nos costó muchísimo llegar a eso. Además es paritario, quiero recordar eso, porque muchos hablamos de la paridad de entrada y la paridad de salida. El Partido de la Gente es un partido que tiene 7 hombres y 7 mujeres destacables en cualquier partido político. En esa impronta, en ese trabajo llevamos varias semanas. Nosotros no queríamos estar en la papeleta, pero hemos tenido 4 semanas intensas en que se nos ha dicho con el voto, con el nulo, dónde apoyamos, si somos de izquierda, no han tratado que somos de derecha, que son de izquierda. Nosotros nos ubicamos en un centro y en esa plataforma estamos trabajando con los parlamentarios. Yo he tenido personalmente 3 reuniones con ellos. Ayer, el día viernes, nos reunimos presencialmente acá en el Centro Lyon, donde estamos organizando la bancada, y la próxima semana ya vamos a tener nuestro presidente de bancada, donde hay ideas muy potentes en los proyectos que queremos. Y por supuesto, lo mismo que dijo Franco, pero me lo acaba de mandar también a mí, le decimos al gobierno actual que nosotros vamos a enfrentar en una acción de colaboración los males de Chile en estos momentos, como bien lo ha dicho Emilia, en lo que es la seguridad, el crecimiento económico, sobre todo la corrupción también, que no hay que dejarla de lado, y el abuso de la clase política. Y yo creo que esos males que le afectan a Chile son los que nosotros vamos a centrar en nuestro eje, y van a contar con los votos, tanto de derecha como de izquierda. Pero Rodrigo, la política no es así. La política no es así. Quien apoya un gobierno, bueno, gobierna, se integra. Los que no están en un gobierno son oposición, por algo no están. Esa es la política. Entonces, ustedes van a ser oposición. Si Kaiser, por ejemplo, no se va al gobierno, va a ser oposición de derecha, ¿o no? Porque si no se integraría, ustedes van a ser oposición. No, el tema es dónde se van a ubicar como opositores. Sí, ese es un trabajo que estamos viendo ahora. Tenemos que hacer un pacto político. Yo no he conversado ni con sectores de izquierda y derecha, quería que pasara el balotaje. Ahora me partan las conversaciones a contar de esta semana. Y bueno, el pacto político podemos hacerlo con la derecha, como tú dices, lo podemos hacer con la izquierda, incluso... ¿Están pensando en un pacto político con la derecha? No. ¿Que es una posibilidad? Tenemos que pensar las tres posibilidades que tenemos. ¿Podrían hacer un pacto político con la derecha? Perfectamente, y también con la izquierda. O ir solo, que es un riesgo. Estamos acostumbrados a correr riesgo como partido. De hecho, fuimos los únicos que participamos a nivel nacional solo. Las antípodas entre la derecha y la izquierda hay muchas diferencias, como que en una de esas para allá y en una de esas para acá. Yo creo que actualmente no hay que... te entiendo tu punto de vista, pero seamos realistas, en Chile se perdió el centro. O sea, desapareció Amarillo, desapareció Demócrata, Evópolis, no hay centro político. Y a la vez hoy se ve enfrentado a la gran cantidad de los chilenos a 2 opciones completamente contradictorias. Entonces tenemos que sacar ese análisis. Yo creo que demanda mucho de unidad, de puente, crear puentes, porque debemos de avanzar y avanzar con fuerza. El país lo está pasando mal, los chilenos lo están pasando mal. Rodrigo, tú dices que el centro claramente desaparece en esta lógica electoral, y hay algunos sectores, Renovación Nacional, que ha buscado reivindicar a través no solamente de Belín Matei, sino de una carta interna que se conoció hace un par de días, la figura del expresidente Piñera, la figura de los acuerdos, potenciar claramente la lógica del diálogo en democracia. José Antonio Kast es el segundo presidente de derecha electo posterior al retorno a la democracia. Había sido Sebastián Piñera, una figura primero que votó por él, sí. Bueno, claro, para allá iba. Sebastián Piñera dijo que votó por el no, hizo campaña por eso, siempre reivindicó la democracia ante todo evento, y José Antonio Kast ha tenido posturas más expuestas en sus primeras candidaturas, no tanto ahora. ¿Cómo va a hacerlo Chile Vamos para no perder su esencia y sumarse a este Ejecutivo? Porque sabemos que el comando de Kast no quiere ser un tercer gobierno de Sebastián Piñera, lo han dicho de manera bastante explícita. Pero han sonado varios exministros para el gabinete, ¿eh? Bueno, son las cosas que uno ve en política. Mire la vuelta de la vida. No, mire, yo quiero partir por valorar lo que ha dicho Franco Parisi. Me parece que podría perfectamente haber dicho algo distinto, así que yo lo quiero valorar. Quiero además decirle una cosa directamente al presidente del PDG. Yo siempre he dicho que lo que ha hecho el PDG hay que tomárselo muy en serio, porque ha logrado empatizar con un sentir, especialmente de clases medias emergentes, que al menos aquellos que estamos en la política no lo podemos mirar por encima. O sea, yo creo que ahí hay un proceso de empatía, de interpretación política que yo al menos me tomo muy en serio, y yo también me tomo muy en serio
el empeño que hay por hacer institucionalidad en el PDG. Yo creo que esos son esfuerzos que al menos yo valoro para el ciclo político que viene. Ahora, respecto a la pregunta que usted me hace, mire, yo creo que, por decirlo así, aquellos que tenemos capacidad de gestión, de construir puentes, de lograr acuerdos, solemos ser poco valorados cuando hay oposición. Pero acuérdese de mí, cuando se es gobierno, esos atributos son altamente valorados. Y por eso a mí no me llama la atención que hasta la Janet Jara haya reivindicado al presidente Piñera como estadista, que hoy día se vea en buena lid lo que fue gestionar la pandemia, gestionar situaciones muy complicadas. Piense usted, hoy día hay una columna de Pablo Ortúzar que yo aliento a los auditores a revisar, que dice La derechita valiente, o sea, básicamente aquellos que tuvimos el coraje de jugarnos por el camino institucional cuando algunos decían con mucha liviandad que había que sacar a los militares a la calle. Claro. Todas esas cosas, acuérdese de mí, va a tomar valor, y por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra esencia? Bueno, ser esa derecha constructiva que es capaz de darle gestión y viabilidad al futuro gobierno. Bueno, Janet Jara se está dirigiendo al comando de José Antonio Kast. Lo habían adelantado durante esta jornada, las comunicaciones y las coordinaciones estaban para cualquiera de las situaciones. Ella está en rumbo ahora para poder dirigirse con el candidato, y hay distintas, bueno, el presidente electo, y hay distintas reacciones también que se van a conocer con el paso de los minutos, sobre todo relativo a autoridades internacionales. Ya voy con eso, pero hay que marcar que a partir de las 21 horas BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Publicó un tuit. ¿Quién? Marco Rubio. ¿Qué dice? Las relaciones de el actual ejecutivo con Estados Unidos han sido a lo menos tensas, hay que decirlo. El presidente Boric ha sido muy crítico también de la gestión de Donald Trump. Bueno, el secretario de Estado Marco Rubio tuiteó lo siguiente, en inglés. Lo intentaré. Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tuitea esto, marcando claramente un punto ya de las relaciones entre lo que va a ser el próximo ejecutivo y la administración de Donald Trump. Emilia Schneider, dos preguntas. La primera, ¿perdió la izquierda su influencia, la capacidad para estar con los grupos más desfavorecidos? En algún momento Francisco Vidal, que fue vocero de la campaña, dijo que tenían que recuperar el mundo de las personas más pobres, más desposeídas, el mundo popular, dijo. ¿Por qué lo perdió? Si es que lo perdió. Y la segunda pregunta, en Maipú ganó Janet Jara. El próximo dirigente de la oposición no es Boric, sino Tomás Bodanovich. Bueno, son varias preguntas. Lo primero, sí. Pero tienen varios matices entre ellas. Lo primero, sí, yo creo que la izquierda ha perdido arraigo y capacidad de hablarle al mundo popular, y sin duda hoy se muestra que perdimos capacidad de hablarle a la mayoría del país. Yo en ese sentido creo que sin duda nos cabe una autocrítica importante. Nosotros como Frente Amplio tendremos un proceso de congreso partidario que nos va a permitir hacer un balance profundo de lo que han sido estos años, de cómo seguimos para adelante y cómo reconectamos precisamente con el mundo popular. Y yo lo decía al principio de mis intervenciones. Yo creo que hay una crisis en este momento del modelo social que tenemos a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, a nivel de seguridad, y para lo cual tenemos que dar una respuesta integral, una respuesta completa, un proyecto de sociedad que tengamos como izquierda y progresismo. Y yo creo que para eso la unidad es fundamental. Si las fuerzas progresistas que le dimos sostén a la candidatura de Janet Jara no seguimos en unidad, difícilmente vamos a enfrentar este momento, difícilmente vamos a volver a convocar, y yo creo que eso es algo muy importante. Ahora bien, respecto al rol de Tomás Bodanovich y de los distintos liderazgos en el sector, creo que es muy pronto para vaticinar quién va a ser la gran voz de la oposición. Creo que vamos a tener muchos liderazgos, hay futuro en nuestro sector. Y me quiero detener en una cosa, Tomás, que decía el diputado Chalper, cuando hablaba de un gobierno de unidad y de un gobierno de emergencia. Cuando habla de la unidad, de un gobierno de unidad nacional, a mí me parece que es complejo hablar de unidad nacional cuando se excluye a cerca de la mitad de la población que votó por Janet Jara, que anteriormente votó por el presidente Boric. Eso no es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de un sector, va a ser un gobierno de la derecha, y eso es legítimo porque la gente así votó, pero creo que es importante ir cuestionando esas cosas. Y sobre un gobierno de emergencia y un choque económico, como prometía el candidato Kast, creo que es más allá de las narrativas de campaña y hay que dejarlas un poco atrás, porque no es real que Chile esté
esté en ese letargo que decía el diputado Chal, pero o sea, tenemos, insisto, cifras que si bien no se traducen en la percepción ciudadana, son importantes. O sea, la deserción escolar está en un mínimo histórico, los tiempos de las cirugías han bajado, quebramos la curva de homicidios, la violencia rural ha disminuido, los ingresos irregulares han disminuido, en ese sentido hay buenos números de inversión extranjera, entonces el país no se cae a pedazos y no hay que sacarlo de un letargo, hay que seguir construyendo, el gobierno tendrá espacio para hacer sus énfasis, pero me parece importante cuestionar esa idea de este gobierno de emergencia que sirvió para las elecciones, pero no se condice con los datos, creo yo. Janet Jara llegó a felicitar ya al comando de José Antonio Caz y para marcar que efectivamente ya llegó la candidata del oficialismo, tal como había sido planificado, ¿no? Que se iba a realizar este gesto, deben estar reunidos en este momento. Conversan y por lo tanto es una conversación privada la que tienen en estos momentos, seguramente es una primera conversación, posiblemente tengan más adelante, pero están conversando en estos instantes previo a que hable José Antonio Caz. Claro. Decía que era las 21, son las 21:04, en cualquier momento habla el presidente electo. La derecha. La derecha. La derecha, sí. ¿Es la extrema derecha? O sea, yo creo que a esta altura el partido que la izquierda siga con esa monserga es no interpretar lo que está pasando. Pero también se le califica así a nivel internacional. Jamás la he calificado de esa forma, no. ¿Sabes qué pasa, Tomás? Mira, acá más allá hay interesante una discusión que se da sobre... ¿Hay personas de extrema derecha en la derecha? O sea, hay personas que tienen posiciones, por decirlo así, maximalistas, que creo que cometerían un tremendo error si creen que esa tiene que ser la fórmula de lo que sigue. Yo al menos lo que he propuesto, y lo reitero acá, es que el trabajo para mañana es convocarnos en torno a mínimos comunes a ofrecerle al país un plan que, perdóname Tomás, ya con reactivar la economía, enfrentar al crimen organizado y enfrentar la migración ilegal, tenemos suficiente trabajo para el 2026. Porque el otro día el senador electo, el senador Carter, dijo que, bueno, hay cosas que no se pueden decir si no van a perder votos. Esas cosas que no se pueden decir, ¿ustedes las conocen? O sea, yo lo que tengo claro es que hay gente que dice que el que nos salta es... Su vocación democrática es bien baja. Entonces, espérate, no, es que lo leo, ¿sabes por qué? Y más allá de la descalificación que nos tiene acostumbrada la izquierda radical, es lo siguiente, es que hay gente que tiene credenciales democráticas muy tenues, Tomás, que cuando haya que hacer cosas difíciles, como por ejemplo hacer recortes del gasto, cuando haya que enfrentar muchos funcionarios que efectivamente hoy día usan el aparato del Estado de manera abusiva, como lo ha denunciado incluso el PDG, evidentemente, pero si piensa usted que la ANEF, que es una organización sindical gremial, llamó a votar por una candidata. La CUT, el Colegio de Profesores, que dicen ser instancias de representación y no de afiliación política, llaman a votar por una candidata. A eso nos vamos a enfrentar. Y yo lo que creo es que los chilenos van a tener una posición de mucho rechazo al uso de la violencia, pero que hay ciertos sectores de la izquierda que coquetean con la violencia como medio de acción política. No será para usted ni para los auditores una novedad, pues. Emilio. A mí me parece que el diputado Chalper se pasa a varios pueblos en sus declaraciones. Lo primero, yo como representante de la izquierda nunca he validado la violencia de ninguna forma. Y yo fui dirigente estudiantil en el periodo del estallido social y siempre reivindicamos las movilizaciones pacíficas. Entonces yo creo que ahí hay que salir, y se ríe el diputado Chalper, yo no me río de nada de lo que ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque la candidata Jara, no, está bien, termine. Respecto a cuál va a ser el rol de Chile Vamos, yo creo que es importante ver cómo ha votado Chile Vamos en el último tiempo en el Congreso. Hace mucho rato que Chile Vamos es vagón de cola del Partido Republicano y de la ultraderecha, y eso se ve en distintas cosas. O sea, por ejemplo, su candidata, que reivindicaba ser de centro, terminó reivindicando el pinochetismo, y hoy día tenemos la duda de si es que efectivamente se va a indultar o no a los violadores de derechos humanos. Yo creo que esa sería una torpeza política tremenda y una vulneración a estándares básicos en materia de derechos humanos. Pero yo creo que lo interesante es ver si Chile Vamos va a intentar ser esa derecha constructiva que dice Diego Chalper, que me llama mucho la atención que diga que ellos son la derecha constructiva y quiénes son los otros, la derecha destructiva. Entonces, la confesión de parte quizás relevo de prueba, pero creo que es importante ver ese rol de Chile Vamos. Si es que el gobierno también va a tomar la decisión de darle espacio y escuchar a los sectores más moderados y también a la oposición, porque el diálogo es fundamental. Y ahí vuelvo a repetir algo que dije al principio. Esta elección no es un cheque en blanco, más allá del amplio margen que saca José Antonio Caz
esta no es una elección para hacer cualquier cosa. Y prueba de eso es lo que decías tú, Tomás, que efectivamente en estos días vimos cómo el candidato Kast tuvo que esconder en un cajón algunas de sus posturas más alocadas, por así decirlo, tanto el indulto como a los violadores de derechos humanos, retroceder en las 40 horas, retroceder en la indemnización por años de servicio y un montón de otros temas en los que la gente, yo creo que no está de su lado. Y eso yo creo que también hay que tenerlo en consideración, de que este tiene que ser un gobierno que dialogue con las visiones diferentes, y lamentablemente eso no caracteriza a República. Diputado Manucheri, ¿ustedes coinciden con la postura que en este caso evidencia la diputada Schneider, de que hay riesgos contundentes para distintos beneficios sociales, de que hay riesgos para los derechos de las mujeres, de que hay riesgos para la constitución de la democracia como tal, con algunas propuestas de José Antonio Kast? Porque, claro, el Frente Amplio, el Partido Comunista ha sido bastante crítico respecto a ese punto, pero el socialismo democrático también, quizá en algunas de sus voces, ha matizado esos dichos. Lo primero a decir es que, refutando con mucho respeto lo que dice el diputado Charpen respecto de la izquierda insiste en llamar a José Antonio Kast de ultraderecha, yo creo, me recuerdo mucho cuando en este país los primeros periodistas llamaban en Chile a Pinochet como dictador, y era como, le está diciendo dictador, casi como un insulto, algo que era evidente en el mundo, porque los titulares en el mundo, que no vienen desde la izquierda, son muy contundentes. Miren, El País dice, Kast vence en Chile y la extrema derecha alcanza la presidencia por primera vez en la historia. Eso es El País de España. CNN en español: ¿quién es José Antonio Kast? El ultraderechista que ganó la presidencia de Chile. France 24, medio francés: el ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales en Chile. El Heraldo de México: José Antonio Kast será presidente en Chile. La extrema derecha aventaja en votos. La Deutsche Welle, medio alemán: 20 puntos de diferencia del ultraderechista José Antonio Kast. Entonces, es evidente que José Antonio Kast representa a la ultraderecha, y eso yo creo que no decirlo de esa manera es desconocer la realidad. Yendo a su pregunta, evidentemente hay un riesgo. Primero, hay un riesgo por las posiciones que nosotros hemos visto en el Congreso constantemente de los parlamentarios del Partido Republicano. Hay parlamentarios de esa bancada que planteaban que el cambio climático no existía. Hay parlamentarios de ese mundo que creen que las vacunas son parte de un plan siniestro. Hay parlamentarios que en su discurso, cada vez que sale la palabra género, para ellos es prácticamente un ataque. Hay parlamentarios que dicen que hay un plan de la ONU, que es un plan 2030. Yo me di el tiempo a buscarlo, decía puras cosas buenas, pero que hay un plan de la ONU para poder restringir los derechos de la gente. Entonces, evidentemente son políticas de actitudes de parlamentarios que han estado. Además, nosotros lo que vimos durante la campaña es que evidentemente no se mostraron todas las cartas. Entonces, todavía no sabemos este recorte de 6.000 millones de dólares que dijo que iba a hacer. Primero, si se va a hacer, no sabemos. Y si se hace, ¿dónde se va a hacer? Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos para poder defender a la gente. Bajo ningún punto de vista vamos a ser una oposición obstruccionista. Me parece lo más ridículo del mundo y lo más irresponsable el oponerse a algo solamente porque es algo que viene al gobierno. Pero evidentemente sí tenemos que estar atentos para poder defender aquello que consideremos que es un retroceso para la gente, y evidentemente vamos a respaldar aquello que consideremos que es un beneficio para la gente. Solo para terminar, yo me acuerdo que en su libro, Daniel Matamala tiene una reflexión muy interesante que a mí me hacía sentido, que decía que evidentemente lo que habíamos visto en los últimos gobiernos es que cuando llega un gobierno de un color político, sucede una cosa extraña, pero que se avanza en la agenda del otro sector político, que sucedió con Piñera, y que evidentemente, si nosotros miramos en el gobierno del presidente Boric, la agenda pública estuvo centrada justamente en lo que evidentemente era la agenda más fuerte de la derecha, que era la agenda de seguridad, y se avanzó de alguna manera en esa agenda legislativa. Daniel, ¿me permites, Tomás, solo una refutación breve? Mira, y para que le demos una vuelta entre todos, porque esos medios también titulaban de una manera muy notable cuando ganó el rechazo, la derrota de un texto de vanguardia, no tiene nada le usaban apelativos muy parecidos. Yo no le interrumpí. Medios marxistas. Oye, a ver, mira, esta política del miedo que emplearon en la segunda vuelta, que para todos nosotros fue una sorpresa ver a Janet Jara tan agresiva, tan sembrando el miedo. Bueno, ahí tiene usted el resultado. Ayúdeme usted, Tomás.
Claro, casi 60-40, ¿no? Entonces, yo creo que si la izquierda sigue en ese camino, va por un camino equivocado. Yo tengo la impresión que lo que los chilenos quieren es precisamente que el gobierno y las fuerzas políticas se pongan al servicio de sus causas principales y no que sigamos en esta monserga de los miedos que aparentemente podría tener el fantasma de la ultraderecha. Yo creo que si siguen en ese camino, la verdad es que van a seguir en un derrotero de muchas derrotas consecutivas. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer nosotros es no pisar el palito, desde mañana las oposiciones construir un plan de mínimos comunes y ofrecerle al país un camino claro y nítido para enfrentar a las emergencias que, como muchas veces ha denunciado el PDG, aquejan a los chilenos. Y no entrar en este marasmo que la verdad que los chilenos, mire, ahí le ha dado usted la respuesta, 58,17 a 41,83. Volviendo al PDG, la bancada que ustedes estrenaron en el 2021 se disolvió, de eso no queda ningún parlamentario. Ahora eligieron 14. ¿Cómo lo van a hacer para que esa bancada no sufra el mismo destino que ya vimos en este periodo electoral, en este periodo parlamentario, considerando que tenemos algunos como Javier Olivares, que dijo abiertamente que votaba por Kast, y otros como Pamela Giles, que dijo que le iba a hacer la vida a cuadrito al presidente electo? Sí, bueno, ya lo he contestado múltiples veces. Enfrentamos esto con un partido mucho más estructurado, más maduro, y lo que nos sucedió, nosotros aprendimos de los errores y lo hemos reconocido. El partido se equivocó, los parlamentarios también tuvieron su cuota y el sistema político también. Yo espero que sea uno de los... Si hay algún proyecto de ley político que nos interesa, es cambiar justamente el sistema político que permite que parlamentarios que fueron electos a través de un programa, a través de una idea, es una vergüenza, repito nuevamente, que después estén renunciando a su partido y estén en la independencia. Y no son solo 6 que hay en el Congreso, hay más de 45. Dicho eso, creo que nosotros hemos aprendido, por eso nos estamos comunicando, es diverso el partido. Tú lo mencionaste, a Pamela Giles, si la posesión en un lado de centro-izquierda y a Javier Olivares de centro-derecha, es muy diverso. Claro. Pero eso nos da una tremenda responsabilidad también y mochila, porque nosotros no queremos, y yo creo que la gente siempre nos decía, está cansado de estas discusiones bizantinas de izquierda y derecha, de ideología, de las oposiciones y el gobierno en materia de no avanzar. Entonces yo creo que lo que no hemos vivido en las últimas décadas ha sido terrible para Chile. Y yo creo que llegó el momento, y espero que el gobierno, así como lo vimos, me acuerdo siempre en las redes sociales, veía un video que decía Gabriel Boric lo va a cambiar todo. Y yo creo que esa soberbia ya creo que derecha y izquierda han aprendido, y hay que hacer un gobierno de unidad con el sentido primero en los chilenos, en la clase media emergente y pensando en el futuro. Yo creo que si vivimos pegados en el pasado, no avanzamos. Con esta respuesta y esperando claramente el discurso del presidente electo José Antonio Kast, despedimos este panel político. Rodrigo Batuone, presidente del PDG, al diputado del Partido Socialista Daniel Manucheri, la diputada del Frente Amplio Emile Schneider y el diputado de Renovación Nacional Diego Chalper. Muchas gracias. Que les vaya bien. Decisiones que marcarán el futuro de Chile. En Bio Bio, análisis.